Bueno, nosotros muchas veces hablamos de temas bursátiles y demás, y quiero empezar a hacer algunas columnas donde empecemos a hablar específicamente de qué es la bolsa, qué hay adentro de la bolsa, qué es el sistema financiero, esas notas complicadas llenas de números que a veces leemos en algunos diarios, como para que la gente primero, el que quiera invertir, que pueda hacerlo y tengamos información, y el que no, diga, bueno, de esto se trata, porque también es como, no, esto es muy complicado, yo no lo entiendo y la verdad que no es tan difícil y está bueno entender cómo funcionan estas cosas. Así que la idea hoy es empezar a hablar de la bolsa de valores. ¡Qué Bien, bueno! espectacular. Me encanta esto y estaría bueno que la gente también le preste atención, chiquis, porque está muy bueno entender cómo funciona y también ver la posibilidad de empezar a participar de estas cuestiones. Por suerte, nada, la radio de servicio y la tienen a Sol Real. A ver, Solcich, explícanos qué es la bolsa de valores. Yo arranco así como hicimos en su momento con las criptomonedas y demás, el Bitcoin, y ustedes en cualquier cosita me paran y me preguntan, porque también está bueno que tengamos el diálogo para, si hay algo que tal vez les hace ruido, no lo entienden, me preguntan. Perfecto. Pero lo primero que vamos a arrancar es la definición de la bolsa de valores. Vamos a tener muchas definiciones y las vamos a ir explicando, pero porque está bueno ir viendo qué hay adentro. Bueno, las bolsas de valores, y hay muchas a lo largo del mundo, es una organización privada que permite a sus miembros introducir órdenes de compra y de venta de valores, ¿no? Estos instrumentos financieros, como por ejemplo acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos o privados, certificados, títulos de participación, y hay una amplia variedad de instrumentos de inversión. Bien. Hoy nosotros nos vamos a centrar en qué son las acciones, pero sepan que en las bolsas de valores hay de todo, hay letras, bonos, cauciones, hay un montón de cosas. Lo que hace la bolsa de valor básicamente es nuclearlas, regularlas y, digamos, hacer que los compradores y los vendedores es como el intermedio. Digo, imagínense un mercado libre que es el que te regula las compras y las ventas. Bueno, esto es lo mismo. Las bolsas de valores tienen ese funcionamiento. Bien. Ahora nos vamos a meter en lo que es la Argentina. En Argentina tenemos el Merval. El Merval es el índice bursátil de Argentina que mide en pesos una cartera de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. O sea, tenemos la Bolsa de Valores y el Merval, que es uno de los índices que lo integran. Hay muchos otros índices. Bien. El Merval se creó en 1929 en Buenos Aires, la institución, porque esto es una institución. Pero el índice, que es el que todo el tiempo tiene esos numeritos todos complicados que vemos, de que aparece como se prende uno, se apaga, ese índice fue creado en 1986. O sea, no es tan antiguo el índice. No. El índice que nuclea todas las empresas argentinas. De hecho, el mercado argentino es bastante chiquito en volumen. No hay tantas empresas. Sí. De hecho, el panel, digamos, tenemos el panel general y uno con unas empresas seleccionadas, las empresas seleccionadas son solo 20, digamos, el panel líder. Nada. Así que imagínense que no hay tantas empresas. Y bueno. Pero perdón, ¿eso es porque realmente no hay o por otro motivo? ¿O porque solamente No, porque digamos, las empresas tienen que cumplir para cotizar en bolsa, y ahora vamos a hablar de cómo es que una empresa accede a la bolsa por primera vez, tiene que cumplir ciertas características de tamaño y un montón de cosas que claramente no muchas llegan. Claro. Digamos, ¿no? Una empresa, una pyme no te va a cotizar en bolsa, necesitan tener un volumen muy importante, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, cada empresa se le asigna un valor nominal a esa acción y ustedes van a ver que a veces dicen el Merval llegó a 38.000 puntos o superó tantos puntos. Bueno, esos puntos son estos números que se le ponen a una acción, que puede ser, arrancó creo que en 100 pesos argentinos, ahora me parece que es mucho más chiquito, pero se le pone como un valor nominal a la acción y esa acción después, en cuanto sube o baja, se calcula todo el índice, se suma y ahí salen los puntos, ¿no? Entonces ustedes también van a ver que dice el Merval subió en esta jornada 3%, 2%, bajó 5 puntos o 5%, tiene que ver con esto, ¿no? Con medir todo el índice y sacar un promedio de todas las empresas. Obviamente en Estados Unidos hay un montón de índices, porque acá, digo, cuando nosotros hablamos, no sé, por ejemplo en Wall Street, solo en Wall Street hay 3 índices diferentes. Sí. Tenemos
el S&P 500, que tiene, por ejemplo, las 500 empresas más importantes del país. Están los gigantes como Google, Facebook, Amazon. Tenemos el Nasdaq, que es toda la parte de empresas electrónicas, y tenemos también el Dow Jones, que es todo el índice industrial. O sea, allá en Estados Unidos, específicamente en Wall Street, porque también tenemos digamos, Estados Unidos es un país gigante, hay otros índices, pero en Wall Street, que es Nueva York, hay 3 índices. Tenemos el IBEX 35, por ejemplo, es la bolsa de Madrid. En Brasil tenemos el Bovespa, y esas son, por ejemplo, algunas de las bolsas que hay en el mundo. Cuando nombran el Merval, es la nuestra. Somos nosotros. Digamos, es la que está pasando acá. Bien, perfecto. Vayamos a explicar qué son las acciones, porque las acciones es lo que cotiza en el Merval, ¿no? Sí. Cuando hablamos de, hay acciones de empresas, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es una acción? ¿Qué es una parte de una empresa? Bueno, eso, justamente. Se divide el capital social de una empresa en diferentes partes. Básicamente, las empresas quieren cotizar en bolsa porque es una manera de conseguir financiamiento barato. Es decir, hay una parte de mi empresa que yo la voy a dividir en partecitas, le voy a asignar un valor, y esas acciones van a ir al mercado secundario y la gente las va a comprar y vender con el fin de que el precio suba o baja y tener ganancia. Bien. Esa es la idea de por qué una empresa, digamos, la empresa es la que recibe al principio el dinero, ¿no? Yo tengo una empresa y digo, voy a cotizar en bolsa. Entonces, divido ese capital, que es un número, en X cantidad. Esa es la primera cotización de una acción, ¿no? La empresa vale 200 millones, divido entre X cantidad de papelitos, entonces cada papelito vale eso. Y eso, los primeros que lo compran me dan el dinero a mí, que soy la empresa, y ahí consigo financiamiento. Perfecto. Después, esos papelitos se van comprando y se van vendiendo entre los compradores y los vendedores. Eso es lo que ustedes ven en la bolsa, que en las películas, no sé si ustedes recuerdan, que estaba la gente gritando, yo así, vendo, ahora ya no es más así. Claro. Digamos, eso no existe más. Hoy por hoy es todo por internet, hoy por hoy se hace cada uno desde su casa, compra y vende desde su casa, digamos. Eso ya no es más. Lo del lobo de Wall Street ya es viejo. No hablo de lo de tomar merca, sino lo de los papelitos y todos ahí gritando en ese hall. Muy linda esa imagen de la gente gritando, yo compro, yo vendo, pero digamos que eso ya no existe más. Ya, eso es una imagen que quedó, no sé, de la década del 80, pero digamos, a partir del momento de que cada uno lo pueda hacer de una computadora, ni siquiera es necesario ir a las bolsas de comercio para comprar y para vender. Bien. Como estábamos diciendo, las acciones forman parte o están encuadradas de lo que se conoce como renta variable. Porque, digamos, uno compra una acción y no tienes ni idea si la acción va a subir o va a bajar y cuánto va a valer. Digamos, nadie te asegura una ganancia. Entonces, eso es lo que se conoce como renta variable, a diferencia de, por ejemplo, los bonos que ya tienen predefinido cuánto te van a pagar. Bueno, como estábamos diciendo, las acciones se emiten órdenes de compra y de venta y se ejecutan cuando coinciden los precios. Esto está siempre regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Igual hay un índice beta que suele medir la volatilidad de una acción, como para alguien diga, esta acción cuánto puede subir, cuánto puede bajar, y más o menos te regula. También las acciones pagan dividendos, o sea, las empresas cada tanto hacen balances, ¿no? Y dentro de los balances hay acciones que pagan dividendos. O sea, es una especie de ganancia por ser parte de la empresa. Claro. Porque básicamente el que tiene X cantidad de acciones de una empresa es dueño de una partecita de esa empresa. Bien. Entonces hay acciones que no solo vos ganás dinero comprando y vendiendo la acción, por ejemplo, la compro barata, espero que suba y la venda, sino que hay determinados momentos y determinadas acciones donde te pagan un porcentaje de ganancia, digamos. Básicamente se comparte la ganancia. Perfecto. Bueno, oferta pública inicial se conoce, es lo que estábamos diciendo antes, a la venta de acciones a los inversores por primera vez. Bien. Es cuando la empresa dice, necesitamos financiamiento, vamos a ponerle un valor X a cada acción, vamos a decidir cuántas acciones sacamos al mercado y los inversionistas que quieran puedan acceder por primera vez. A veces tienen ventajas porque si la acción no se sale por primera vez, tal vez está muy barata y después la vendes en el mercado secundario mucho más alta. Pero digamos, eso se llama oferta pública inicial. Es la primera vez que la empresa sale a la bolsa. Bien. Y después ya tenemos dos cositas un poquito más complejas, pero sirve para entender el entramado, lo que yo siempre digo, el entramado financiero mundial, que es
Lo complejo que es que cuando pasa algo en el norte o pasa algo en Europa, pasa algo acá y todo está relacionado, que tiene que ver con que hay muchísimas acciones espejo extranjeras que cotizan en nuestra bolsa y argentinas que cotizan en otra bolsa. Los hemos nombrado algunas veces, pero vale recordar, por ejemplo, cuando escuchan hablar de ADR, son acciones de empresas argentinas que cotizan en otras bolsas del mundo, por ejemplo, en Nueva York. Mercado Libre, Meli, que se consigue con la sigla Meli, cotiza en Nueva York. Y después tenemos los CDRs, que son las empresas extranjeras, por ejemplo, estadounidenses, que cotizan en la bolsa argentina. También hay empresas de Brasil, ¿no?, que cotizan acá. Claro. Por ejemplo, Apple, ¿no? Vos podés comprar un CDR en pesos en Argentina. Lo hemos nombrado mucho los CDRs como forma de cubrirse antes las devaluaciones en Argentina, porque obviamente el Merval sufrió, yo no sé si acuerdan después de la derrota de Macri en las PASO y con toda la devaluación, bueno, esas noticias suelen repercutir mucho en los índices y cuando hay una devaluación y el Merval es en pesos, el Merval se suele desplomar, entonces las cotizaciones de estas empresas también bajan. Claro. Entonces, esos empresarios también le pasa eso, ¿no? Si la cotización de sus acciones baja, también baja el valor de la empresa. Claro. En general. La empresa no tocaron ni un interruptor de luz y de pronto vale un montón de plata menos, porque también es como, esa es la consecuencia de lo que pasa cuando una acción entra a cotizar en el mercado, ¿no? Una locura. El mercado es el que decide el precio. Y eso se hace a partir de expectativas, ¿no? De confianza, ponele. De estados de ánimo. Claro. Es muy volátil, o sea, yo sé que no es el objetivo de esta columna, pero me genera un miedo la economía en general, es como que siento que es aire, ¿entendés? Como... Ponele, Sol, yo me entero que tal empresa que cotiza en bolsa acaba de cerrar un contrato de inversión de no sé cuántos miles de millones de dólares en tal país y eso va a hacer que la acción de esa empresa suba. Entonces, yo, al estar mirando el mercado y ir viendo las empresas, los acuerdos que van teniendo, yo puedo ir sabiendo de una u otra manera si el precio de esa acción que yo compré de esa empresa va a subir o va a bajar, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que en la jerga tiene muchas palabras en inglés, se conocen como drive. Son noticias en las cuales crean expectativas que generan que eso suba. También, por ejemplo, un buen balance de una empresa hace que suba, ¿no? Mira. Cuando se presenta un balance y de pronto la empresa ganó mucho dinero, tiende a subir. Mirá. Fíjense ahora lo que pasó con las acciones de Pfizer, que hoy a la mañana se conoció de que la vacuna tiene un 90% de efectividad en la fase número 3. Fíjense, googleé la cotización como está ahora y fíjense lo que subió. Digamos, esas cosas también pasan un montón. Por eso la gente cuando va a invertir, hay dos formas de invertir. Y la gente dice, bueno, ¿cómo elijo una acción para invertir? Bueno, está el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico que tiene que ver con la gente que aprende a leer los gráficos, ¿no? Dice, bueno, está en un precio máximo, mejor no compro en un precio mínimo, espero que suba. Y el fundamental tiene que ver con la gente que analiza los balances de las empresas y dice, esta es una empresa sólida, a lo largo del tiempo va a subir el valor. Digamos, son dos formas de que los inversores, por ejemplo, eligen cuándo entrar y cuándo salir de distintas empresas a la hora de invertir. Bien, perfecto, entendidísimo. Qué clara que es, ¿no, Sol? Sí, qué miedo igual. Qué miedo todo. Qué miedo. Entiende tanto, de hecho, que me da miedo. Creo que es la primera persona que me explica tan bien y es como... Cagazo. Bueno, fíjense cuando han colapsado las bolsas del mundo, los quilombos que han sucedido, ¿no? Sí. Igual también es como muy llamativo. Recordemos el crack de la bolsa del 29 en Estados Unidos, digo, cuando los índices empiezan a bajar, generan unos desórdenes en la economía. Tremendo. Que a veces son crisis que terminan en crisis económicas y sociales. Enormes, como la crisis del 2008. Hace 12 añitos nada más estábamos teniendo un quilombazo. Pero también es muy llamativo cómo de repente gente de la nada se vuelve multimillonaria solamente haciendo... No sé, ahora se me viene a la cabeza el caso de Jeffrey Epstein, que también era un pichi y un día empezó a manejarse dentro de la bolsa y se hizo multimillonario, o mismo que me fumé en pipa todo el documental de Carmel el fin de semana, Carrascosa lo mismo. Carrascosa, el chabón se hizo millonario y un montón de guita por invertir en la bolsa, de la nada, no es que el chabón tenía o venía de una familia súper rica, un chabón que un día empezó a invertir en la bolsa y se hizo millonario. La hizo bien.
Es que vos podés invertir y dejarlo 10 años y a los 10 años no hiciste nada Sí. y esa acción, no sé, se fue un 100%, 200%, lo vendés y tenés la plata acreditada instantáneamente, digamos. Claro, O sea, es una funciona locura. así. Así Hay gente funciona. que, digamos, tenés los traders que son los que compran y venden, incluso intradiarios, ¿no? En el mismo día a veces compran y venden, compran y venden, compran y venden, y después tenés otro tipo de inversores que son los que compran un paquete gigante y lo dejan años de años y en 2, 3 años te lo venden. Hay como muchos funcionamientos en las bolsas, ¿no? Hay gente que arbitra incluso. Qué sé Claro. yo, compra una acción espejo de una empresa argentina en Nueva York Sí. y de pronto traslada esa acción a la bolsa argentina porque hay una variación entre lo que cotiza la ADR con lo que cotiza la empresa en el Merval y bueno, ganan plata así, digamos, arbitrando. Y hay lo que yo siempre digo, que esta es la parte peligrosa del sistema financiero. Sí. Esto estamos hablando de una acción de una empresa que existe. Y después tenemos, tenemos instrumentos financieros que son activos subyacentes, que son instrumentos financieros que salen, por ejemplo, de una acción. ¿Cómo es ¿no? eso? Ya estamos hablando, y por ejemplo, futuros o opciones. Oh. Todo lo que es futuros o opciones son contratos de compra y de venta. Después lo vamos a explicar si quieren, pero ya es un nivel un poquito más complejo. Claro, ¿no? claro. Vamos de a poco porque hay que entender Sí. Por cosas más favor. simples primero. Por Pero favor. son instrumentos financieros sobre la base de acciones, sobre la base de empresas, digamos. Ya se empieza a hacer cada vez más virtual, digámoslo así, ¿no? La nada misma, la nada misma. Otra que criptomoneda, Otra ¿no? que criptomoneda, acá tenés un bardo más grande. Y está bien que se arbitre en un punto porque, por ejemplo, si yo tengo información privilegiada porque soy amigo de tal CEO o de tal funcionario del gobierno y a mí me llega la data que tal empresa va a abrir una sede en Brasil, ponele Mercado Libre. Mercado Libre tiene una cotización y yo me enteré por lo bajo de que va a abrir en Brasil, ponele una sede. Eso va a hacer que sus acciones crezcan. Entonces yo, cuando está bajita, me compro un montón de acciones. Y después sucede lo que yo sabía que iba a suceder y crecen las acciones y la vendo y me llené de plata. Por eso es que deben ser arbitradas también, ¿no, Sol? Porque si uno tiene... No, igual arbitraje se llama a esto de comprar y vender. No, nadie te lo regula. Nadie te lo regula. Puedes hacer lo que quieras. Claro, Siempre es un que sea quilombo. legal el movimiento lo puedes hacer, digamos. Ay, qué terrible, qué Sí. terrible. Acá nos preguntan qué es el dólar bolsa, que se estuvo escuchando mucho en este último tiempo, El Sol. famoso dólar MEP. Ah, El dólar MEP es un dólar que se consigue. Ya nos vamos a meter en otro tema, pero lo voy a explicar. Los Sí. bonos. sí. Hay bonos soberanos que cotizan en pesos y en dólares. Sí. Entonces, vos podés comprar una determinada cantidad de bonos en pesos y lo vendés en dólar. Bien, O sea, tengo estos pesos, compro bonos en pesos, sí, esos bonos en pesos los vendo y consigo dólares. bien. A esa cotización se le llama dólar MEP o dólar bolsa. Perfecto, buenísimo, porque nos llegaba esa pregunta acá, como estuvo todo el tema de las divisas, de las cotizaciones paralelas del dólar, fue una de las que se hablaba bastante en los medios de comunicación. En mi canal de YouTube sí hay específicamente un video donde explica cómo se compra dólar MEP. Espectacular. Sol Real Finanzas Personales. Búsquenla en YouTube. Está ahí la explicación del dólar MEP, chiquis, que es interesante saberlo en este momento donde estamos contando quilombo con las cotizaciones paralelas del dólar. Clave. La verdad, como siempre, Sol, iluminando un poco este camino financiero tan complejo que tenemos en esta realidad en este último tiempo. No se olviden de seguirla a Sol en las redes sociales. No solo en YouTube, también la pueden seguir en Instagram. Sol Real Finanzas Personales. Sol